4 de 2. ¿Cuándo fue la última? ¿El 31 del 3? No. Sí. Vos de esto me mandaste los trabajos prácticos, ¿no? ¿Cómo? Los grupos, quiero decir, me lo enviaste vos de esto, ¿no? Sí. No he hecho el cruce. Voy a tener que hacer ahora mientras. Ahí lo pongo para que los chicos lo vayan viendo si quieren ver algo. Dale. Y yo voy a ver si hago el Si cruce. alguien dice algo, si alguien reclama algo. Ingenieros, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sigo con el mismo problema de autogestión para la presencia, la asistencia a clases. Me dice como que esta actividad está oculta. Para vos, ¿cómo es tu nombre? Agustín Catini. Catini. Sí, ¿Vos te matriculaste hace poco? sí, la semana pasada me matricularon. Ah, por ahí hay un problema con eso, no sé. Vamos a esperar más tarde, bueno, ya hay bastante, para ver cuántos son y decirle a todos que me envíen un mail así yo veo qué está pasando. Bueno, gracias. Y querés largar uno, Daniel, cuando quiera. Bueno, espera, estoy buscando la clase. Em, para los alumnos, en la clase pasada, ¿habíamos empezado el ejemplo del ventilador o todavía no habíamos terminado con la filmina de producto? ¿Hola? No, profe, no llegamos a ver el ejemplo de ventilador, estábamos viendo las etapas del producto. Bien. Muy bien, muchas gracias, joven. La única que respondió. Sí, hay otro ahora que veo que está respondiendo el chat, pero ya le dijimos, no escriban el chat porque no lo vemos el chat. Hablen. No deben entender nada, deben andar locos los vagos, porque muchos profes le deben decir, no me hablen, escriban en el chat. Nosotros al revés, de cada profe con su chinche, ¿no? Y bueno, que aprendan, chicos, que así es la vida. Mauricio, ¿ve ahí lo que proyecto? Los citrones. Sí, ¿los alumnos lo están viendo? Sí, seguramente. Sí, profe. Bien, ¿hasta ahí habíamos llegado o no vimos esto? Hasta Esta parte sí la preproducción. vimos. ¿Cómo? Sí vimos esta parte. Esto lo vimos. Sí, hasta preproducción. creo. Preproducción. Preproducción. Ahí. Ahí. O sea, producción en realidad sería. O sea, recordamos rápidamente las etapas, digamos, para llegar
que un producto llegue desde la idea hasta la producción, eran las etapas, digamos, la primera era la idea, el chispazo, ¿no es cierto? Después pasábamos a materializarlo eso en ya sea en un dibujo, ¿no es cierto? O en un modelo de 3D, que se puede hacer de arcilla, se puede hacer de cualquier material, se puede hacer una impresión 3D, que eso es lo que se hace muchas veces hoy. Después teníamos la ejecución de un prototipo, que ya no es una maqueta, sino que es una pieza o un producto funcional, ¿no es cierto? En donde se hacen todas las pruebas, ensayos, incluso si son, en el caso de los vehículos, que es el caso siempre que decimos más complejo, hasta se hacen miles de kilómetros para ver que realmente funcione, que no tenga problemas. Se hacen ensayos de choque, como se ve en la foto, para ver si se van a cumplir las normas de seguridad que hoy en día existen, que si no se cumple eso, directamente el vehículo no va a poder ser ni vendido. Y después ya hacemos una preproducción, en donde tenemos, como se ve acá en la diapositiva, la línea de montaje, o sea, la instalación ya hecha, y en esta preproducción, que a veces, en el caso de los automóviles, pueden llegar a 100, 200, 300 vehículos, que se hace para probar justamente toda la instalación, para ver que no falle, para ver que los tiempos que se, digamos, estimaron en la etapa de proyecto, esos tiempos se cumplan, porque si no se cumplen no se va a llegar a la cantidad de producción necesaria. Y en definitiva se hace esto para homologar el sistema de producción. O sea, el producto ya lo habíamos homologado al aprobar, digamos, al homologar, valga la redundancia, el prototipo. Y en esta etapa homologamos el sistema productivo. No obstante, también siempre se aprovecha esta etapa para algunos elementos del propio producto, tratar de si hay algún problema de montaje, algún problema de ensamble, digamos, de las piezas, que es difícil de colocar, muchas veces se rediseñan algunos elementos del propio producto para que sea más fácil de fabricar, ¿sí? Bien. Y por último, la reina, pasamos a la producción, que es lo que realmente va a generar después dinero para la empresa, ¿no? Obviamente, recuerdo, todo esto que estamos diciendo es válido para producciones serias, ¿no es cierto? Producción en masa, en donde se fabrican miles de productos, ¿no? Por día, por ejemplo. Y ejemplos de estas cosas que decimos son, por ejemplo, a la izquierda aquí arriba, es una línea de armado de carrocerías. Esto es la última tecnología, prácticamente la mano del hombre no interviene, está todo robotizado. Debajo, las dos fotos son de BMW, de Alemania, es la línea de montaje ya final, donde ya vienen las carrocerías pintadas, terminadas, y en cada estación, en cada puesto de trabajo, y con bastante intervención todavía de mano de obra humana, se van completando, se van agregando todas las piezas o componentes del producto, hasta que en la punta de línea el producto sale terminado. Y cuando digo miles, en estas líneas se suelen hacer, no es raro hacer miles de autos diariamente, ¿no? Lo mismo ocurre en la foto central aquí arriba, es un ejemplo de una línea de producción de lavarropas. Los electrodomésticos hoy en día se hacen así, en grandes cantidades, y es el mismo concepto de línea de producción o línea de montaje en cadena que tienen, por ejemplo, la fábrica automotriz. Debajo, al centro, tenemos un ejemplo de producción en masa, en este caso de galletitas. O sea, es un ejemplo de producción de alta cantidad de alimentos. Y aquí a la derecha
arriba, tenemos una línea de fabricación muy antigua, de antes del 1900, de la empresa Faber-Castell, que es la que hace lápices. Y es para mostrar que ya en aquella época, hace más de 100 años, ya diría 120 años, más de 120 años, ya estaba ese concepto de fabricar en una línea de producción continua, ¿no es cierto? Y obviamente miles de unidades diarias. Lo que sí, acá había mucha intervención de mano de obra, no había robotización para nada. Y abajo vemos la misma fábrica, o sea, vemos una parte de la línea de Faber-Castell, donde prácticamente no interviene la mano del hombre y los lápices son fabricados directamente por maquinarias. Yo creo que el hombre lo toca el lápiz cuando está listo y lo tiene que colocar adentro de una caja. Pregunto, ¿ustedes han visto alguna fábrica de este tipo, alguna línea de este tipo? ¿No han tenido oportunidad? No, Yo fui a Santa Isabel una vez. ¿Cómo, perdón? Yo fui a la planta de Renault Santa Isabel, un día que llevaban familiares al trabajo. Ajá. Perfecto. ¿Alguien más? Un programa, yo en la fábrica de Fiat hice socios por un día, un programa de Junior Achievement, íbamos a la fábrica y me hizo recorrer todas las instalaciones. Bien. Y es así como se ve en la foto, ¿no es cierto? Sí, el hombre maneja la maquinaria nomás y el resto es todo se lo va armando las máquinas. Sí. Claro. Sí, únicamente en el montaje hay un poquito más de mano de obra no tan automatizada, ¿no es cierto? Pero... Claro, y también cuando revisan que no estén abollados los metales y esas cosas, también, pero el resto es todo. Claro, en los controles finales ahí sí entra mucho el criterio y el ojo humano, ¿no? Claro. ¿Y alguien más? ¿Otra línea que no sean de producción de autos? ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver? ¿Alguna? Soy una de lavarropas y heladeras y otros electrodomésticos. Ajá. ¿En qué fábrica? Mave, una que queda en San Luis. Ajá. Bien, perfecto. Yo también la de Aladio, profe. Aladio, perfecto. Sí, yo pensaba que cuando dijo electrodoméstico era Aladio, pero no, era otra. Aladio es una, bueno, vos que la has conocido, una empresa enorme que hace muchísimos productos y es una de las líderes del país, ¿no? Una muy buena empresa. Perfecto. Y es así como digo yo, ¿no? No le estoy mintiendo. Bien. ¿De alimentos nadie tuvo la oportunidad de ver? ¿Fábrica de alimentos? De Grido. De Grido, los heladitos. ¿Y qué viste? Exactamente, de la corte. ¿Qué viste en Grido? Bueno, mi hermano trabaja ahí y, bueno, siempre nos trae videos y demás. Yo no he entrado porque justo vino la pandemia y se bajó la pasantía. Claro. Pero sí, muy automatizada y son grandes volúmenes. Claro. Sí, yo la conozco. Y las maquinarias son increíbles. Alta inversión tienen. Sí, sí. Yo tuve la suerte grasa en lugar de manteca. ¿Cómo? Grasa en lugar de manteca o crema, digo. En los helados. Ah, sí. Más barato. Yo hace, no sé, 3 o 4 años tuve la suerte de entrar y conocerla y lo que más me gustó fue cuando estábamos viendo la línea que hace los palitos de helado, que venían los palitos por un lado, el helado por el otro, después los envolvían y en la punta de línea ya salía listo y ahí el que me estaba haciendo de guía a mí, que era de la empresa, me invitó un palito, así que esa es la parte que más me gustó. Pero es tal cual, es como dice su compañera, es una fábrica muy automatizada y tiene estos criterios de fabricación en serie, ¿no? Es muy parecida a esta de galletitas, pero con helado. Daniel. Sí. Ya que estamos, tengo 2 alumnos que no los tenés en la lista de los trabajos prácticos.
Uno es Lara Gaite, que no ha venido nunca a clase. Lara Gaite. Santiago Agustín. No ha venido nunca y hoy tampoco está. Y el otro que no lo tiene en los grupos es Baratela, Juan Cruz, que sí está presente. Ese no está en ningún grupo, no sé. Sí, profe, sí estoy en un grupo, he estado en el 21, creo, 22. ¿Sí? Sí. ¿Puede ser que te incluí la clase pasada? Sí, exactamente. Ah, está sin el legajo y por eso el buscador me lo tragó. Perfecto, bueno. Entonces está completo este curso entonces. ¿Qué grupo era? Yo por las dudas para verificar, ¿21? El 22. 22. Si yo me acuerdo que incluí uno, no sé si en el PowerPoint no figura ahora, era porque a lo mejor no actualicé pero me acuerdo del apellido que lo habían puesto en un grupo. Sí, sí, ya está ahí, ya lo voy a verificar. Vale. Bien. ¿Paso mi legajo por mail o...? No, si lo tenemos el legajo tuyo, nada más que no. Perfecto. No está en la planillita esa que... Decímelo por la duda, yo no lo tenga. 78368. 368. 78368. Señor. Exacto. Bueno. Y Clara, no sé, supongo que habrá abandonado antes de empezar, ¿viste? Porque no tengo ningún registro de presentismo y hoy tampoco está en clase. Bien. Bueno. A no ser que esté también por ahí, a ver, que esté como este chico sin legajo por ahí en tu lista y la fórmula no lo... No, el único que no tenía legajo era de este muchacho. Así que no está Lara por ningún lado. Bueno, listo. Bueno, ¿siguen viendo la proyección ustedes? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Perfecto. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, todo esto de lo que yo preguntaba de la línea de serie, lo remarcamos y pregunto si han tenido la suerte de verlo, porque nuestro trabajo práctico, digamos, nuestra materia siempre, normalmente, en la mayoría de los casos, y en el trabajo práctico todo, está hecho en base a producciones así en serie, ¿no es cierto? No son producciones artesanales de pieza única, sino que son producciones en grandes cantidades, ¿no? Bien. Entonces, para todo este tema que estábamos hablando de producto, para llevar a cabo todos estos pasos que habíamos enunciado desde la idea hasta la concreción del producto puesto en fabricación, nos vamos a ver una serie de técnicas que hay que ayudan a definir el producto y llevarlo a la fase productiva, a la fase industrial, ¿sí? Una son todos estos puntitos que están acá. El primero es el despliegue de la función calidad. Que lo primero que tenemos que saber cuando queremos pasar a la producción industrial de un producto, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Sí? Y yo pregunto, ¿cómo hacemos si ustedes tuvieran una empresa propia o estuvieran trabajando en una empresa? ¿Cómo harían para saber qué es lo que quiere el cliente? Preguntándole, profe. Perfecto. Es la forma más sana y más directa, preguntándole. Ahora, es difícil, ¿no? Porque imagínense Fiat o Ford o Aladio que fabrica electrodomésticos. ¿Cómo hace? No puede salir a la calle y cada uno que pasa a decirle, ¿a usted cómo le gustaría el lavarropa? ¿O cómo le gustaría la cocina? ¿Cómo se hará esa pregunta que está correcta la idea de cómo le pregunto yo, cómo me aseguro
de saber lo que el cliente quiere. Con encuestas de distintas opciones, por ejemplo. Claro, perfecto. O sea, encuestas, por ahí ustedes pueden, a veces seguramente han recibido un mail donde le preguntan una serie de cosas, por ahí incluso ni siquiera se identifica una marca ni una empresa, sino que simplemente le preguntan sobre gustos de determinadas cosas, de determinados productos, y bueno, con esos datos la empresa que lanzó la encuesta más o menos se orienta a cuál es el gusto del público. A través de las redes sociales también, por el caché o lo que buscamos por internet. Claro, exactamente. Entonces, es la forma, digamos, una de las formas, ¿no es cierto?, de saber lo que el público quiere. No obstante, hay productos que por ahí son de consumo masivo, que a lo mejor ya han sido un éxito en otros países, ¿no es cierto?, en otros ambientes, y casi es seguro que sin a lo mejor consultar al mercado local, ese producto poniéndolo en producción, después va a tener ventas, ¿no es cierto?, va a tener aceptación en el público. De todo modo, de una forma u otra, siempre tenemos que estar seguros de que el público o lo va a querer, o ya estamos seguros que lo quiso en algún otro contexto, digamos, y que es casi una certeza que va a funcionar en el mercado local, ¿no? Pero eso no es todo. Además de saber lo que quiere el cliente, debemos ver, de asegurarnos de que esos requerimientos del cliente, esos gustos del cliente, estén reflejados en el producto. O sea, que el producto prácticamente esté diseñado, esté pensado como el cliente lo quiere, ¿no? Que no es fácil, ¿no es cierto?, muchas veces. Entonces, esto es lo que se llama el despliegue de función de calidad. Entonces, los grupos de diseño, ahí habla de grupos interfuncionales o equipos interfuncionales, porque hoy en día es muy complejo diseñar un producto. Vamos siempre a lo más complejo, que es, por ejemplo, un automóvil o un electrodoméstico también, donde no son productos sencillos, tienen un aspecto estético, tienen aspectos de durabilidad, o sea, tiene que estar hecho con buenos materiales, tiene que haber mucha ingeniería en esa determinación de los materiales, tiene muchas partes de la parte funcional con mucha electrónica, o sea que tienen motores, ¿no es cierto?, tienen accionamientos que permiten que el equipo funcione. Eso hace que haya equipos de estos distintos aspectos que tienen que trabajar mancomunadamente para que el producto después, la totalidad del producto funcione correctamente y a su vez cumpla con lo que el cliente quiere. Bien. Otro de los puntos de las técnicas asociadas sería el diseño para la manufactura, que sería que el producto esté pensado en función de cómo va a ser fabricado, o también podríamos decir en función de que pueda ser fabricado. Porque hay productos, no es lo mismo hacer un producto único, ¿no es cierto?, que uno lo hace y ya terminó ahí la cosa. Por complejo que sea, se puede hacer el producto, seguramente a un costo muy elevado, pero ese mismo producto, si yo lo quiero hacer más económico y lograr producirlo en una línea de fabricación en serie, probablemente, como está diseñado y pensado, no se va a poder hacer. Entonces, esta herramienta se refiere a eso, que no solo el producto tiene que cumplir con todo lo que veníamos diciendo, sino que también tiene que ser fabricable, valga la palabra que no es muy de castellano, pero tiene que ser fácil de producir. Y en esto impactan varios conceptos, por ejemplo, el diseño de una cantidad mínima de piezas. ¿Qué será el diseño de una mínima cantidad de piezas? Y que mientras menos piezas tenga, profe, más fácil va a ser de fabricar. Exactamente. O sea,
Mientras menos componentes tenga, va a ser, por un lado, tal vez más económico el producto, va a haber menos problemas a la hora de montarlo, de fabricarlo, y la probabilidad de falla también se van a reducir. Después, diseño de un desarrollo modular. A ver, ¿qué idea tienen ustedes si decimos diseño modular? ¿Nadie? Profe, capaz que, por ejemplo, que no necesite sí o sí poner un tornillo antes que tal otra parte del auto, sino que, o sea, que se puedan poner en diferente orden las operaciones en las que yo le voy poniendo cosas al producto. ¿Sería como un prototipo, profe? ¿Cómo? ¿Como un prototipo? Perdón, hay mucho eco, no te escucho. Habla más pausado. No, lo que digo que si podría ser como un prototipo, una muestra. No. Acá ya estamos hablando pensando, aunque estuviéramos mirando el prototipo, con esta función de diseño para manufactura, tendríamos que pensar que ese prototipo, si ya está homologado, o sea, es como va a ser el producto final, que en ese prototipo también ya se haya tenido en cuenta este concepto de diseño modular. O sea, un concepto que es de producción, digamos. No es lo que dijo el alumno primero, y no sé lo que vos quisiste decir del prototipo. ¿A qué te referís con lo de modular? Profe, ¿puede ser el tema de los repuestos? O sea, después, diga, que más adelante, digamos, se puedan intercambiar las piezas. No exactamente. Profe. Puede tener que ver, pero no. ¿Sí? Puede referirse también al tener en cuenta el mínimo uso de espacio que ocupa el producto, las uniones con las que se hacen las piezas, si encastran las piezas una con la otra, el mínimo de espacio que ocupa también. No es exactamente eso. O sea, si es un producto, por ejemplo, que se tiene que desarmar, pensar en hacerlo que se desarme fácil, con piezas que encastren y no con tornillos, por ejemplo. No. No es al revés, profe, no es ir haciendo piezas como más chicas y después, digamos, poderlos meter de manera independiente, digamos, a cada pieza, a cada subpieza, digamos. A ver, ¿cómo en modo independiente, que no dependa de otra? Claro, poder ir haciendo, digamos, las partes más pequeñas y después que, digamos, formar el producto final. No, tampoco es exactamente eso. Pues es una buena idea para cuando uno diseña piezas que se tienen que montar, es correcto, pero en realidad lo que implica el diseño modular es, por ejemplo, ustedes calculo que habrán visto, y es típico de los autos y también es típico de los electrodomésticos, de los productos más complicados, que por ejemplo, digo el de los autos porque creo que la mayoría lo va a entender o lo ha escuchado. Creo que todos sabemos que a lo mejor el motor, voy a decir el 1.6, ese motor va en el auto pequeño, en el auto mediano y en el auto grande. Hablemos de una determinada marca. Y uno no lo ve a eso, pero te dice la propaganda, motor 1.6 de 80 caballos. Y los tres modelos, el grande, el mediano y el chico, tienen el mismo motor. La caja, uno no la ve, pero la caja de cambio es la misma. Y a veces el tren delantero, los elementos de transmisión que van de la caja a las ruedas son las mismas. Bueno, eso es diseño modular. O sea, con un mismo módulo compuesto por motor, caja, transmisión, suspensión y agregamos las ruedas también, estoy cubriendo tres modelos diferentes. Entonces, a la hora de fabricarlo, hago siempre el mismo módulo, o sea, siempre ese mismo módulo, y tengo solucionado la mecánica de tres modelos, hasta incluso de distinto tamaño. Entonces, también eso
como estábamos diciendo que es un diseño pensado para la manufactura, a la hora de fabricar tengo una sola línea de fabricación y a la hora de montarlo en distintas carrocerías de distinto tamaño, uso los mismos elementos, los mismos dispositivos que me permiten montar eso en distintos tamaños de carrocería. Eso es un diseño modular. Y en los electrodomésticos se cumple exactamente lo mismo. A veces uno ve 3 modelos distintos de lavarropa porque cambia no sé, la tapa, la forma donde se carga, el diseño estético. Pero internamente el módulo de comando, los motores, hasta la bacha, digamos, donde se coloca la ropa, son exactamente iguales. Y cumple con este concepto de diseño modular. Que en definitiva, como es algo que tampoco se ve, el público no se da cuenta, ¿no es cierto? Que no importa que se dé cuenta o no se da cuenta, pero es algo que el público no ve, entonces se prefiere la parte externa, que es más estética, que es más la que el público a lo mejor compra por una moda, por un capricho. En esa parte externa sí se dan características, colores, formas, detalles distintos para tentar al público. Pero la parte interna, tal vez más funcional, no tendría objeto de que sean diferentes. Entonces empleamos este concepto de módulo. Y repito, ahorramos en herramientales, ahorramos en líneas de producción, ahorramos en cantidad de piezas. Porque, por decir, el engranaje de la caja de cambio, no hay un engranaje para cada tamaño de auto. Son los mismos engranajes para todos los modelos que se producen en una empresa. O sea que realmente esto está pensado en función de la producción, de la manufactura del producto. ¿Quedó claro? Sí, profe. No sé, algunos ahora que lo hemos dicho, a lo mejor alguien ha visto o trabaja en algún lado donde vea o tenga un ejemplo de este criterio modular. El auto de mi viejo, profe, tiene es un Volkswagen Golf y tiene partes de Audi. Él siempre dice que es un Audi disfrazado, porque si te fijas los componentes del motor por ahí, ves el símbolo de Audi. Sí. Bueno, es por ese concepto. O sea, porque no tiene sentido a lo mejor hacer un motor, no sé, será 1.6, suponete el tuyo, es exactamente el mismo motor de Audi, y es la misma caja, todo justo el ejemplo que yo di. Y incluso hay motores y, digamos, grupos mecánicos con este concepto modular que los usan diferentes marcas. Por ahí la gente compra un Chevrolet y no sabe que el motor que tiene es Fiat, o compra un Fiat y no sabe que el motor ese es un motor Ford. ¿Por qué? Porque hasta incluso entre empresas usan este criterio, porque abarata muchísimo los costos. Porque si no, cada uno, en otras épocas se hacía así, cada fábrica para cada modelo tenía su motor, su caja, la carrocería. Bueno, hoy hasta hay ese cruzamiento entre empresas, que por ahí ya cuando haciendo estos pasos desde la idea, ¿no es cierto?, hasta la producción, lo hacen en conjunto. Entonces, a lo mejor la parte de abajo de la carrocería, la que no se ve, es igual, de 2 o 3 autos o de 2 o 3 marcas que se han juntado para hacer un diseño pensando en la manufactura. Total, esa parte no se ve. Lo que cambia es la parte externa. Entonces, bueno, cada marca después le hace la parte estética diferente porque va pensada en el gusto del público que sigue esa marca. Pero el resto se hace con este criterio y con un criterio modular de hacer prácticamente grupos, así como dije yo, de mecánico, grupos de estructura, que son válidos, son módulos, porque así completos, son módulos que se utilizan en la producción del producto final. ¿Sí? Bien. Bueno, otro de los puntos dice minimizar las modificaciones. Eso, bueno, tiene que ver ya si hablamos de distintos productos que vamos a hacer industrialmente, tal vez usar piezas que sean comunes a otros productos de la misma empresa,
O sea, no andar modificando, decir, y acá debería ser un poco más grande, un poco más chico, no. Se busca un diseño único, o sea, un poco el concepto del módulo, pero ya aplicado tal vez a las piezas individuales. Después dice, nuevas mejoras a modelos viejos. ¿Qué es esto? Cuando se está produciendo o se lanza un producto nuevo, a lo mejor ese producto nuevo tiene, no sé, un sistema de aire acondicionado más efectivo, más económico, o un motor nuevo. Entonces se aprovecha, y siempre el caso de los autos, si en fabricación todavía tenemos un modelo más viejo, aprovechamos y usamos ese sistema nuevo y se lo colocamos al modelo viejo. Entonces, por un lado, mejoramos ese modelo viejo que ya obviamente seguramente va perdiendo interés del público que lo puede comprar, entonces lo vamos modernizando, pero a su vez, ¿qué hacemos? Como sabemos que es mejor el sistema nuevo, lo estamos mejorando el producto, y por otro lado, en vez de tener tantos ítems, tener todos los componentes de aire acondicionado del modelo viejo y lo del modelo nuevo, estandarizamos, hacemos todo uso del diseño del modelo nuevo, ¿no es cierto? Entonces eso facilita de vuelta los dispositivos de montaje, los stock, o sea, todo el manejo de los materiales, y el entrenamiento de la gente, porque una vez que la gente aprende a montar ese producto nuevo, ya está, lo monta en cualquiera de los productos, de los vehículos que se está fabricando. Entonces eso está pensando, está mirando la facilidad de que todo eso fuera más fácil de producirse. Estandarización. Tiene un poco que ver lo que acabamos de decir. Yo usé la palabra estandarización, pero por ejemplo, ustedes habrán visto que hay autos, sobre todo los autos económicos, que la manija de las puertas son todas iguales, ¿o no han visto eso? O todas las manijas son diferentes. Muchas son iguales, profe, por lo mismo que decía usted antes del diseño modular. Claro, un poco por el diseño modular y otro poco es el concepto que estoy diciendo de estandarización. Hay autos, sobre todo autos de alta gama, que por ahí, por una cuestión estética y porque, bueno, es un auto caro que no importa tanto el costo del producto, por ahí cada manija es diferente. La derecha y la izquierda de adelante son diferentes, y las traseras son diferentes de la de adelante, y a su vez la derecha es distinta de la trasera. O sea, tenemos 4 manijas y estamos hablando de un modelo de automóvil. Lo mismo vale para un electrodoméstico, para una heladera, para cualquier tipo de producto, ¿no? En cambio, si yo pienso en estandarizar, digo, no, yo voy a hacer un diseño pensando en la fabricación, en donde voy a estandarizar, voy a usar un solo modelo de manija, y no solo en un modelo de auto, en todos los modelos de auto que fabrique. Y de esa manera yo voy a reducir también temas de inventario, de manejo de stock, porque en vez de 4 piezas diferentes voy a tener una sola. Y a su vez voy a estandarizar tanto que todos los vehículos van a tener la misma manija. Y de vuelta, a la hora de montarlo, a la hora de colocarlo, es más simple, porque todos los dispositivos que use son exactamente el mismo. No tengo que tener 4 dispositivos, no tengo que entrenar al personal en cada tipo de manija para que aprenda a montarla, ¿sí? Bien. Otro tema de la estandarización, que esto, cuando hagamos el trabajo práctico, ustedes van a empezar hasta renegar, es el tema de los elementos normales o estándar, que quizás sabe si alguien sabe o me puede decir qué es normalmente llamado elemento estándar. Profe, puede ser, digamos, por ejemplo, que ahora todos los autos tienen que salir por norma con los ganchos ISOFIX. ¿Con los qué? Con los ganchos ISOFIX, que son para la silla de... No. Eso sí, sería una estandarización debida a algún reglamento, sí, está bien como ejemplo de estandarización. Eso sí. O, por ejemplo, que todos tienen que tener airbag, por ley, ¿no es cierto? Y freno ABS.
Eso también ayuda a la estandarización porque antes, a lo mejor no, era antes, los autos de más precio tenían ABS, tenían airbag. Hoy en día, como hay una ley desde el año 2014 que el auto tiene que salir con ese elemento, eso llevó a que se estandarizaran estos elementos. Y cuando digo estandarizar, por ahí hay un solo fabricante, que a veces se llega a ese extremo, un solo fabricante en el mundo que hace estos elementos y lo hace estándar, lo hace todos iguales. Entonces esto facilita menos ítem a manejar, menos dispositivos para montarlo, a la hora del repuesto son todos los mismos, o sea que va en consonancia con esto que estamos diciendo, ¿sí? Pero yo había preguntado otra cosa, había preguntado si ustedes saben a qué se le llaman elementos estándar o normales, que están presentes en todos los productos prácticamente que nosotros podemos comprar así industriales. Me imagino que puede ser, no sé, el manubrio, digamos, el volante del auto, porque el volante de un auto... ¿El volante de un auto? No sé, los bulones de autos son todos iguales, los del camión. Perdón, se te corta, no te escuchamos. No, me imaginé que el volante de un auto es estándar para casi todos los autos, digamos en tamaño, como puede ser el de un tractor, o incluso, no sé, las ruedas de los autos, más o menos son estándares. Sí, no. O sea, no porque digo que no son estándares, porque estándar es cuando es algo universal. Yo te aseguro, creo, yo no equivocarme, el volante de un Volkswagen no tiene nada que ver con el de un Fiat, ni de un Ford, ni de un Chevrolet. Por ahí, como decís vos, son todos del mismo diámetro, pero te aseguro que el diseño, la forma en que van fijados no son intercambiables, o sea, no son estándares. Estándares pueden ser los bulones y todas las partes mecánicas. Exactamente, eso es. Todo lo que es bulonería, que se dice, o sea, tuercas, tornillos, arandelas, chavetas, qué sé yo, en mil cosas. Los mismos, los rodamientos, los más llamados rulemanes, los rodamientos, que pueden ir en una licuadora, en una lavadora o en un auto, en un avión. Esos elementos son estándar. ¿Por qué? Porque, por un lado, son fabricados por pocos fabricantes en el mundo que se dedican exclusivamente a fabricar esos elementos. O sea, el producto de esa empresa es un rodamiento. Y otras empresas, su producto son tornillos, tuercas, y se llaman elementos estándar o normales porque responden a normas. Estándar en inglés es norma. Entonces, estos productos se fabrican de a millones, ¿no?, en el mundo, y son muy baratos, muy baratos, porque son empresas especialistas que se dedican y se hacen eficientes en fabricar estos elementos. Entonces, cuando hablamos también de estandarización, ustedes cuando hagan un producto, un auto, un electrodoméstico o un mueble, siempre tienen que pensar de usar estos elementos estándar, que siempre van a ser mucho más baratos que si ustedes se ponen a fabricar un tornillo o una tuerca. De hecho, ninguna gran empresa pierde tiempo en eso, ¿no? También podría ser los componentes electrónicos, por ahí las resistencias, cosas así. Sí, si son así como vos decís, elementos discretos, digamos, que sueltos, o sea, una resistencia, un condensador, un transistor, todo eso sí son elementos estándar, exactamente, el concepto de elementos estándar. Profe, los cargadores de celular, por ejemplo. No, eso no, porque aunque parezcan que son todos iguales, eso hay miles de versiones, de modelos. Hay modelos, viste, que son uno igual al otro, pero la ficha cambia, no te sirve para un celular o no te sirve para el otro. En eso, desgraciadamente, lo ideal sería que se hubiera estandarizado, así con un modelo de cargador todo el mundo podría cargar su celular. ¿Te das cuenta la diferencia, no es cierto? No hay una estandarización internacional.
hasta la ficha. Vos viste, vos en una familia hay 5 celulares y cada miembro de la familia tiene una ficha distinta a lo mejor. Eso es una burrada, o sea, desde el punto de vista práctico, todavía no se llegó, pero debería llegarse, ¿no es cierto? Como, vuelvo al ejemplo de un rodamiento. El mejor rodamiento que va en la rueda de un montón de autos de distintas marcas es el mismo. Entonces eso hace que cuando a vos se te rompe el rodamiento, vos en cualquier pueblo, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, vas a conseguir el repuesto, porque son elementos de estándar. Vos vas a decir, dame el 6006/C, que es el código internacional de un rodamiento, y lo vas a conseguir en cualquier lado. En cambio, digo, no se ha llegado, por ejemplo, en el caso de los celulares, que todos tengan la misma ficha. Ojalá algún día se pongan de acuerdo los fabricantes, entonces va a hacer que con cualquier cargador tuyo, de tu amigo o el que tenga un bar, vas a poder cargar el celular y no va a haber duda que va a servir, digamos, la ficha. Entonces, fíjense, una simple ficha, el problema que trae, ¿no es cierto?, de a veces no poder cargar un aparato en los vehículos o los productos industriales. Si usamos estos criterios de estandarización, todo lo que se ahorra, ¿no es cierto? Además que estos vehículos, yo dije en otros países, porque vehículos, electrodomésticos, todos estos productos industriales, como un mismo celular, se comercializan en cualquier lugar del mundo. Entonces, después esos productos en los mercados del país que le toque caer, es bueno que tengan criterios de estandarización para poder conseguir los repuestos sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Y lo mismo los elementos estándar. Vos, un bulón que agarra, no sé, un elemento de un electrodoméstico, o el que agarra el motor o el paragolpe de un auto, como es estándar, eso lo puede conseguir en una ferretería de barrio prácticamente. Entonces es una gran ventaja. Profe, ¿y el caso de la ficha USB? Bueno, la ficha USB es un caso exitoso que se ha puesto un estándar, a veces no porque lo hayan consensuado, sino porque nació así y a lo mejor todos lo adoptaron, o porque el que fabricaba esa ficha era uno solo en el mundo, entonces todo el mundo le compraba el mismo, pero ustedes vieron lo cómodo que es. Porque lo tenemos en un televisor, lo tenemos en una impresora, lo tenemos en una notebook, en una PC de escritorio, en un cargador de celular. O sea, eso es una estandarización. Que digo, no sé si hay un acuerdo, pero a los fines prácticos es un ejemplo de algo estandarizado. Los mismos autos tienen los equipos de sonido, tienen una ficha USB para poner un pendrive, hasta para cargar el celular desde ahí. O sea, ese es un buen concepto de estandarización. Entonces, pensando en ese mismo concepto de estandarización, todo lo que yo pueda estandarizar de un producto industrial, después va a ser no solo una ventaja económica de precio, a la hora de comprar, aunque sea una ficha, o un tornillo o una tuerca, sino que va a ser una facilidad de después la reparación de ese producto, la facilidad en una fábrica, imagínense una fábrica, como son todas tuercas y tornillos normales, yo puedo usar herramientas también estándar. Ahora, si yo uso un bulón que lo diseño yo, que es una medida rara, a lo mejor hasta tengo que diseñar la herramienta específica para poder montar ese elemento. Entonces no tiene sentido, me estoy complicando. Mi producción va a ser más cara porque voy a tener que tener un montón de elementos especiales y además el bulón o lo fabrico yo, que me va a salir muchísimo, o a una empresa que fabrique estos elementos, yo tengo que decirle, che, me tenés que hacer un bulón que no responde a ninguna norma. En esta medida que te doy yo. Y bueno, ese productor va a tener que también capaz que usar máquinas especiales o moldes o matrices especiales para hacerme ese bulón que no es estándar. Entonces, directamente no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Bien. Lo mismo, hay cosas,
llevándolo a un extremo. A nadie se le ocurriría, si ustedes fabrican un producto que lleva cable, ponerse a fabricar el cable. Ustedes van al mercado y dicen, bueno, ¿qué cables hay? Bueno, yo necesito uno de 2 milímetros de sección, bueno, voy a los fabricantes de cables, que por suerte, ya hay muchos años de experiencia en fabricación de cables, ya están estandarizadas las distintas secciones, el tipo de aislamiento, si el cable es antillama, o sea, la cubierta de goma o de plástico no propaga, no se prende fuego, digamos, no propaga la llama. Entonces directamente cuando uno va a fabricar un producto, a nadie se le va a ocurrir ponerse a fabricar un cable. Por suerte hay mucho hoy en día, el desarrollo industrial, hay muchos productos que ya están estandarizados, ¿no? Bien. ¿Qué más? Utilizar partes hechas o comerciales, bueno, es exactamente esto que estuvimos hablando. O sea, ya digamos queda cubierto un poco por la estandarización de todos estos elementos normales. Y podría ser que cuando, por ejemplo, yo necesito un motor eléctrico para un electrodoméstico, tampoco me voy a poner a fabricar yo un motor eléctrico. Voy a una fábrica de motores eléctricos y le digo, che, yo necesito un motor de 800 vatios. ¿Vos fabricás? Sí, tengo este modelo y este modelo. Bueno, yo veo cuando en la fase, ya cuando estoy diseñando el producto, pruebo ese motor por sus dimensiones, por su característica, y voy a tratar de adoptarlo en el diseño. ¿Para qué? Porque ya tengo resuelto el tema del motor. Voy, se lo compro a este proveedor y se acabó la cosa. Entonces estoy comprando un motor comercial. No llega a ser un estándar internacional, pero es un motor que ya está en producción. Y a la hora de comprarlo va a estar seguramente en buen precio, y a la hora de la reposición en el mercado la gente lo va a encontrar porque es algo que se fabrica habitualmente. De vuelta, ahí no tendría sentido inventar algo nuevo, porque lo único que haría es complicar la cosa y gastar más plata, ¿no? Y por último dice diseño de piezas de fácil fabricación. Eso, bueno, es obvio. Es obvio como idea, pero a veces los mismos ingenieros cuando se ponen a pensar algo, por ahí creen que mientras más complicado sea, mejor va a ser. Y no es así. A veces las cosas sencillas que se puedan fabricar fácilmente cumplen perfectamente con la funcionalidad y a un costo bajo, digamos, económico. Bien. Otro enfoque, otra de las técnicas asociadas sería el diseño para el montaje, que es parte de la manufactura, ¿no es cierto? Es un grupo que estaría dentro del diseño de manufactura, sería diseño ya solo para el montaje. Entonces tratar de minimizar los costos de montaje. Y ¿cómo se logra? Y bueno, que la pieza sea fácil de montar, que por ahí, como dije yo, cuando hacíamos la homologación del sistema productivo de la instalación, ahí también yo lo he visto cuando se lanzó el Palio, había piezas del auto que no eran fáciles de montar, o a veces eran 2 o 3 piezas que se tenían que montar para una determinada función. Entonces en ese momento se veía de rediseñar esa parte del vehículo para que fuera fácil de montar. Y a veces conjuntitos que eran de 3 piezas sueltas y se montaban entre sí y después se colocaban y quedaban mal, quedaban desalineadas, había problemas, por ejemplo, de ajuste. Se terminó rediseñando y en vez de ser 3 piezas sueltas era una sola pieza, un solo cuerpo, y que era más fácil de montar. Y por supuesto eran menos cantidad de piezas que había que manipular y que todas podían provocar un desalineamiento, un desajuste del montaje sobre el vehículo. ¿Qué otra más? Bueno, disminución de piezas, en este caso de 3 se pasó a 1, y bueno, todo lo que se pueda minimizar va a mejorar, digamos,
la calidad del montaje, ¿no es cierto? Porque cada pieza individual tiene probabilidad de ser mal montada, ¿no es cierto?, de quedar mal. Entonces, mientras menos componentes tengamos desde este punto de vista, es mejor. Bien, método de Taguchi. Dice, diseñar un producto resistente y de alta calidad, dice, a pesar de las fluctuaciones que se presentan en los materiales, en la fabricación y en factores ambientales. ¿Qué sería? Bueno, también de diseñar el producto, ahí habla de resistente y alta calidad. Yo diría, diseñar un producto que tenga características que no sean perjudicadas si por ahí hay una pérdida de calidad, llamémosle así, por usar distintos materiales. ¿Esto por qué es? Porque a veces el diseñador pensó en un determinado material que a veces en un país determinado no se consigue, o por cuestiones a veces de crisis, caso de nuestro país, se cambia ese material por lo que se consigue, o por algo que es más económico para que el producto pueda ser rentable, ¿no es cierto? Se disminuye la calidad del material. Bueno, si esa pieza con ese cambio de material está suficientemente bien diseñada, no va a sufrir alteración en su función, en su duración, ¿sí? Pero bueno, hay que pensarlo a la hora de diseñarlo, ¿no? Porque si no, ahí sí se desvirtúa el producto. Bien. Por último, ¿sí? Yo cuando diseño el producto tengo que pensar por si cambia alguna vez el material del que está hecho. Claro, claro. Pero, claro. O sea, no sería... Sí, perdón. No, que si no sería pensar en vano, porque, digamos, habría que pensar todas las piezas para varios, o sea, para varios materiales diferentes, o por si las dudas. Sí. Sí, un poco, yo estoy de acuerdo con vos, por ahí es en vano, porque a lo mejor yo digo esta pieza tiene que ser de aluminio, y siempre la hago de aluminio y nunca va a pasar nada. El tema sería cuando no lo pueda hacer de aluminio, pero lo que pasa, esto también es muy general, pero a ver, llevándolo a un extremo, suponete vos que yo estoy pensando en una pieza de un avión, ahí la pieza del avión probablemente, y no digo cuál, porque no sé qué ejemplo dar, pero por ahí en una pieza de un avión, el material tiene que ser sí o sí ese, porque si yo no le pongo el duraluminio aeronáutico, la pieza va a fallar, no va a servir. Es más, ni siquiera seguramente me la van a aprobar las reglas, las leyes de aviación, no me van a aprobar esa pieza si no es de un determinado material. Eso sería un extremo. Ahora, si estamos hablando de una pieza, de una heladera, de un auto, de una moto, por ahí sí puede haber alternativas, digamos, de material, que si no es de una cosa puede ser de otra, y si está bien diseñado pensando en esa posibilidad, probablemente el producto no sufra, digamos, merma, no sufra ningún problema, ni funcional ni de calidad. No sé. En ese sentido está pensado esto. No sé si estás de acuerdo. Sí, ahí se entiende. La otra, hay otra cosa, porque acá ustedes vieron, vamos leyendo distintas técnicas, pero hay algunas que como que van en contra de la otra. Porque yo diría, si yo tuviera que pagar, si yo fuera el dueño de una empresa, le diría a los ingenieros, che, diseñen las piezas que no fallen, que no pierdan funcionalidad, que sean fantásticas, pero usando el material más barato que se pueda pensar. Entonces ahí me estoy cubriendo, porque si ya con el material más barato la cosa funciona, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema es que a veces puede haber cambios, puede haber cosas que no valga eso del material más barato. De todos modos, lo importante de esto, que no es tanto de nuestra materia, pero es importante conocerlo, porque cuando estemos en una industria, todas estas cosas pasan, ¿no es cierto? Entonces uno, si tiene un poquito no digo de idea, porque esto son todas cosas lógicas que si uno se las pone a pensar, medio que salen a la luz.
hay que tener en cuenta, porque después no nos vamos a acordar si es el método, la técnica de manufactura o lo de Taguchi, sino tener siempre un criterio lógico, porque esto vale desde un avión, un auto a una silla, o sea, cualquier producto que sea, ¿no es cierto? Y eso no va a ser exitoso, digamos, cuando estemos trabajando, porque cuando alguien plantea una problemática, va a haber quien dice, ah, no, si el plano dice que hay que hacerlo así, lo hagamos así. Pero después viene la otra, que el que tiene un poco más de intuición va a decir, no, busquemos una alternativa más económica o simplifiquemos el diseño, o por qué usamos ese tornillo que lo tenemos que fabricar nosotros si podemos comprar un tornillo a la 10ª parte del costo y además no lo tenemos que fabricar, lo compramos ya hecho a miles. Entonces un poco de una visión global que es bueno tener, ¿no es cierto? Bien, otra de las técnicas, la que figura acá al último, dice análisis crítico de efectos y modo de falla. Esto en FIA se llamaba ANFE, FEMEA, que son las siglas esta que está ACMF. En FIA le llaman FEMEA, en Renault creo que le llaman ANFE. En definitiva es un método de análisis de fallas y de la consecuencia que podría tener una potencial falla. O sea, nadie va a diseñar un producto para que falle, pero si cuando lo diseñamos hacemos un método donde hay una planilla y se analizan cuáles son los puntos críticos, qué serían los puntos críticos, y lo que puede fallar. Si es un eje, a lo mejor si es muy delgado, a lo mejor se quiebra. Si tiene garganta, a lo mejor en esa garganta se le puede iniciar una fatiga, o sea, una fractura o una fisura por fatiga en su funcionamiento. Entonces uno, pensando el producto, dónde puede fallar, cuáles son los puntos críticos, se hace toda una evaluación de esos puntos, se le da un puntaje y se va llenando una planilla y en definitiva es como hacer un ranking de qué son las cosas que más podrían presentarse como falla. Entonces, a la hora de fabricarlo, primero a la hora de diseñarlo, voy a tratar de o eliminar esos puntos críticos o minimizar su impacto, y a la hora de fabricar lo mismo. Porque puede ser que no pueda modificar el diseño, entonces el punto crítico va a estar, pero a la hora de fabricarlo tengo que garantizar de fabricarlo bien, y además tengo que garantizar que los controles que yo ponga no dejen pasar, digamos, no dejen llegar al producto final un elemento con una falla, con una mala fabricación. ¿Se entiende? O es una metodología. Y es muy interesante, yo tuve la oportunidad de aplicarlo cuando trabajaba en Fiat, y se hizo una reunión con los operarios, por ejemplo, de la línea de biela, porque se iba a fabricar una biela nueva, y entonces se aplicó este criterio, y los operarios, que algunos hacía 40 años que estaban fabricando bielas, la tenían muy clara cuáles eran los puntos críticos, y bueno, hicimos todo el método, gente experimentada, gente no experimentada, gente de oficina, operarios, ingenieros, técnicos, y salió perfecto. Salió los primeros puestos, digamos, de las posibilidades de falla. Los hombres estos que tenían mucha experiencia dijeron tal cual, dice, así es lo que hemos visto en estos últimos 40 años que hemos estado fabricando biela. Entonces, ¿qué se hizo? Como ya dije, se rediseñaba la parte que se podía rediseñar, y lo que no se podía rediseñar porque tenía que ser así como estaba, se extremaban las precauciones a la hora de fabricar y los controles para evitar que piezas defectuosas que podían después producir una rotura de un motor, un daño, esas piezas se pudieran detectar y nunca llegaran al producto final, ¿no? No sé si alguno a lo mejor tuvo la suerte de verlo, de usarlo a esto. ¿Ninguno? Parece que no.
Profe, le hago una consulta. No sé por qué se me vino a la cabeza lo que pasó con las toros. ¿Fue por un mal diseño? Sí. ¿Qué pasó con eso? Bueno, sí, no sé, no vamos a analizar el problema ese, pero bueno, eso se escapó. A lo mejor, si hubieran, no sé cómo lo manejaron, pero a lo mejor ese aspecto lo hubieran analizado con un método de análisis de posibles fallas, por ahí se hubieran dado cuenta de lo que después pasó realmente, ¿no? Pero bueno, ahí está, es una prueba, y esto es común en la industria, ¿eh? Hay muchos productos que salen con problemas, y bueno, después tienen la mala fama porque aún arreglando el problema, después la gente, viste, dice, no, yo tuve un amigo que tuvo un producto de eso, yo no quiero saber nada, no me voy a arriesgar a comprar eso y tener problemas. Y son cosas que pasan, viste, que la industria se le escapan. Hubo modelos de Toyota, que Toyota es la primera productora mundial de autos de excelentísima calidad, y hace unos años había un modelo que se aceleraba solo. O sea, de bien que iba, el auto se aceleraba. Y claro, cuando estaba entrando a un garaje y se te aceleraba, pasaba para el otro lado, entraba a la cocina. Y cuando estaba llegando a un semáforo, el auto se aceleraba y podía pisar un peatón o cruzar en rojo, ¿viste? Hubo graves accidentes por ese problema. Y bueno, era un problema de diseño en la central electrónica, que se ponía loca y bueno, produjo graves accidentes. Incluso Toyota tuvo que llamar a los clientes que tenían esos vehículos, llamarlo al concesionario, decirle, venga, le vamos a cambiar el módulo electrónico porque su auto tiene una falla. Y en aquellos casos que se produjeron accidentes, la Toyota tuvo que poner mucho dinero para subsanar daños, pérdidas de vidas, un montón de cosas, ¿no? Por eso no es tan sencillo esto de ponerse a fabricar cosas, ¿no? ¿Usted tuvo una Toro? No, en realidad mi pareja trabaja en Turín y bueno, está con este problema ahora actualmente, tratándolo de solucionar. Claro. Sí, Entiendo, claro. perdón, entiendo que es una cuestión de más bien del mantenimiento por parte del usuario que del equipo en sí, porque el diseño existe, el tema es el tipo de mantenimiento que tenía que realizar el usuario. Eso fue lo que en realidad la fábrica no explicó bien. Y entonces hoy tenés un diseño de filtrado de partículas que está muy bueno, que incluso Toyota lo tiene para Hilux actualmente, pero la forma en la que estaba diseñado para que después vos limpies el filtro, lo tenía que hacer en todo caso en una parte forzada o manual el propio usuario, y eso es lo que me habían explicado bien desde la fábrica. Sí, eso es, no sé si todos están al tanto, pero no lo vamos a analizar ahora, pero a veces también pasa de que puede ser este el caso, que digamos, el usuario tiene que hacer ciertas cosas con el producto para que el producto no tenga problemas, pero también eso, si es muy engorroso o es algo que el cliente es muy probable que no lo haga, tendría que estar, digamos, contemplado a la hora de definir el producto, ¿no? Porque es como dejar en manos del cliente que si no hace tal cosa, el producto va a fallar. Entonces, por ahí yo digo, más creo en nuestro país que no es un país con una capacidad económica grande, entonces la gente no hace los servicios, nadie lee el manual, en fin. Para mí, o sea, para mi gusto, mi entender, me parece que es un desacierto de un fabricante como dejar en mano ciertas cosas al usuario, y que si el usuario no lo hace, después el producto tenga graves fallas o graves consecuencias, ¿no? Pero bueno, son opiniones. Bien, otra de las técnicas, siguiendo con lo que venimos hablando, es la ingeniería de valor. Si es el caso de un producto nuevo que se va a diseñar, o el análisis de valor para productos que ya existan, ¿no es cierto? Entonces se evalúan los atributos del producto
o sea, las características que tiene el producto, y se calculan los costos de poder proveer esos atributos específicos, y siempre se tiene que tratar de identificar alternativas de costos más bajos. O sea, acá hay un enfoque directamente económico. Después, diseño para reciclaje. Acá agrego, antes de pasar al reciclaje, agrego que a veces en esto de ingeniería de valor, nosotros que no estamos, claramente, creo que nos damos cuenta que no estamos en el primer mundo, hay muchas empresas que para el primer mundo diseñan un determinado producto y después hacen otro diseño, a veces puede ser, supongamos, un vehículo, el aspecto es similar por fuera, pero adentro la tecnología y la funcionalidad del producto cambia y es de menor calidad y de menor costo para los países que se llaman países emergentes. O sea, los países líderes, las grandes empresas, hacen diseños que son para países emergentes, o sea, es una forma elegante de decir para países pobres. Y acá en ese caso, obviamente, se usa la ingeniería de valor. Ya no se piensa primero, no, que el auto sea la excelencia, sea lo mejor del mundo, no, que sea parecido al mejor del mundo, pero con alternativas de costo mucho más bajo. Bien, diseño para... Disculpa, ¿sí? Ahí aporto algo que no, al menos yo no estoy muy de acuerdo de lo que está ocurriendo hoy, pero bueno, esta ingeniería de valor aplicada hoy de cierta forma pícara por nosotros los argentinos, para productos existentes, por ejemplo, es lo que hace a todo el rediseño de presentaciones de productos alimenticios. Hoy, por ejemplo, tenés leches que pasaron de hablar de presentaciones por litro a kilo. Entonces vos hoy, por ejemplo, compras una presentación diferente, obvio que se está haciendo justamente por una cuestión de costos. Por ejemplo, variedades como la manna rellena, que pasó de 165 gramos, un paquete de galletas estoy hablando, a una presentación de 152 gramos. ¿Entiendes? Entonces ahí tenés una ingeniería de valor de productos existentes que estamos haciendo por una cuestión forzada que tenemos los argentinos, que es la inflación. Porque el precio actual fijado por el gobierno te impiden cambiar el costo o el precio de venta de un producto. Vos tenés que hacer ingeniería de valor para pasar a otro. O sea, básicamente pasar no es tan fácil, pero porque hay cuestiones legales, no es solo una cuestión de la presentación, sino también que tenés que cambiar la formulación de los productos. El cambio de la formulación de productos también te habilita una cosa más, que vos hagas un producto también económicamente más barato. En el caso de lo que hace leche a yogures, que fue un cambio que se hizo, no tan solo pasar de 1 litro a 900 gramos, hablar ya de 2 unidades distintas, también cambiaron un par de componentes. En el caso de Mana, por ejemplo, le quitaron una materia prima, digamos que no tenía, realmente no cumplía ninguna función. Ya había dejado de cumplir una función en el proceso. Entonces, el cambio de ingredientes también te habilita a hacer ese cambio de ingeniería de valor. A la par de cambiar el precio, te permite también retirar una materia prima. Perfecto. Y estamos ahí hablando es un producto, un alimento, estamos aplicando estos conceptos, ¿no? Y bueno, desgraciadamente en los países donde las economías son malas, por decirlo de alguna forma, ocurre esto, ¿no? Y sobre todo que lo malo es que se cambian componentes, se reducen cantidades, o si fuera un producto industrial como un electrodoméstico, un auto, se baja siempre la performance, la calidad. Por eso decía yo que hay productos que en Europa, Estados Unidos, de aspecto son iguales, pero nada que ver con la calidad, la funcionalidad, las prestaciones que tienen los productos de esos países, que son muy superiores a los que se fabrican acá. Bien, el diseño para el reciclaje, bueno, esto es fácil de entender, ¿no? Pensar siempre en el diseño del producto en el cual se usen materiales que fueran reciclables.
sobre todo cuando, como dice allí, acaba la vida útil del producto. Ha habido casos en la industria muy sonados, con mucha repercusión, donde en los países, por ejemplo en Alemania, donde hay leyes muy rígidas y muy correctas, y que fueron los primeros países en aplicar ciertas leyes, digamos, en cuanto al reciclaje de materiales, donde muchos productos industriales de diversos orígenes, incluso alemanes, a la hora de tirarse, porque ya no servían más, eran un problema porque en los centros de reciclaje, porque no es que lo tiraban a la basura, no es como acá que lo dejan abandonado en un baldío, le cobraban altísimos aranceles, digamos, para recibir esos productos porque estaban hechos con plásticos que no se pueden reciclar. Entonces, bueno, la industria aprendió de eso y, bueno, hoy en día todos los materiales que utilizan los productos son reciclables. Con los metales generalmente no hay problema, salvo el plomo, si se usa en una batería, que ya casi tampoco se usa. La mayoría de los metales se reciclan de una forma u otra, el vidrio. Y los plásticos, bueno, ya hoy en día se están fabricando plásticos que se reciclan. Bien, ingeniería de factores humanos, centrado en la ergonomía, o sea, en las medidas del cuerpo humano y de cómo estamos constituidos, ¿no es cierto? Por eso he puesto allí un ejemplo, esa silla que parece estar sentada esta chica ahí leyendo de una forma extraña, pero bueno, son sillas de un diseño ergonómico que es para que la postura de trabajo, digamos, no produzca fatiga. Y bueno, de todo modo, eso se aplica hasta una perilla de un comando de una licuadora, de una cocina, O sea, pensar en el usuario, en el ser humano, para que lo pueda accionar, lo pueda usar cómodamente. Ustedes vieron, no sé, si hoy en día sigue esta tendencia, pero en un momento había moda de, hasta las viromes venían con un recubrimiento así como una goma muy suavecita, y se había puesto de moda en las teclas de una calculadora, de un control remoto, de los celulares cuando tenían teclas, y bueno, eso era pensando en la comodidad del usuario, digamos, que sea amigable al tacto de la persona, ¿sí? Eso era una cosa pensada en la ergonomía. ¿Ustedes qué ejemplo me pueden dar de algo que esté pensado en la ergonomía? Y algo que a lo mejor usen ustedes todos los días. Los celulares, profe. ¿Y cuál es la parte de ergonomía? Y en la parte de las texturas de agarre del celular y que se implementan también partes curvas en el celular para mejores agarres. Perfecto. Perfecto. ¿Y la posición de las teclas, profe? ¿En dónde? No, la posición de los botones, digo, en el celular. También, sí. ¿Qué más? La forma del mouse. La forma del mouse, perfecto. El escritorio, la silla. ¿De qué? No escuchen. Del escritorio, la silla, profe. O del teclado de la compu. Exacto. Micrófono y altavoces. ¿Cómo? Micrófono y altavoces. ¿Qué es eso? ¿Vos querés decir que los micrófonos y altavoces están diseñados ergonométricamente? Y en el celular se supone que en la parte superior está el altavoz para atender los llamados y el micrófono más cerca de la boca. De la boca. Claro, perfecto. Ustedes ven, son cosas simples, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchos productos que uno cuando los abusa o los mira dice, pero ¿a quién se le ocurre hacer esto? Está al revés de lo que tiene que ser. Y bueno, porque no lo pensaron simplemente, ¿no?
Hoy en día, bueno, con todos estos conceptos y mucha información, nadie ya hace errores tan gruesos, pero qué sé yo, uno dice la silla y el escritorio, pero si vos te compras una silla y un escritorio ahí en la calle Rioja, que le pasan gasoil con betún para que quede de otro color y te desmaya cuando te sentas del olor, no creo que esos muebles sean muy ergonómicos, que digamos, ¿no es cierto? Con esto que quiero decir, que cualquier cosa puede ser ergonómica, ¿no es cierto? Pero tiene que estar pensada y diseñada en función de tener en cuenta ese aspecto, ¿no es cierto? Porque también puede ser un producto que parece como una silla, parece a otra, pero no cumple en lo más absoluto con este criterio, digamos, de ser amigable o, digamos, no provocar una fatiga o un cansancio en la persona que lo usa. Los asientos mismos de los autos. Si uno ve los asientos de los autos de hace 30 años, hoy en día cualquier auto tiene un asiento relativamente confortable, con regulaciones para poderse adaptar a la posición de manejo de cada uno. O sea, eso es tener en cuenta la ergonomía. Bien. Diseño virtual. Bueno, el diseño virtual hoy en día acá estaría representado un poco por el dibujo este. Acá tenemos un señor sentado en un escritorio con una computadora y él tiene un modelo, digamos, de zapatilla, una maqueta de una zapatilla, y él ahí con ese lápiz, digamos, probablemente le dibuje los adornos, la posición de las tiras para atar, etcétera, todas las características de diseño que él cree conveniente. Y esto es realmente un diseño virtual, porque en realidad lo único que hace es tener esta forma de una zapatilla para tener un lugar físico a donde pensar, a donde crear un diseño que en realidad lo va a ver en la computadora, o sea, lo va a ver virtualmente. ¿Y esto qué onda tendría? A ver, ¿qué les parece? Esto virtual a tener que hacer una maqueta real. Reducís costos y tiempo. Exactamente. El tiempo, esto en minutos, se puede diseñar un montón de alternativas. De hecho, así ocurre. Yo después no creo que lo podamos ver porque es como de una hora, pero una entrevista a un diseñador industrial que en realidad diseña motos, pero vale porque él empezó a diseñar en la época que se hacía todo manual, y hoy en día él decía que en minutos él hacía un diseño y otro y otro y otro. Entonces después cuando se juntaban los técnicos, los responsables a definir qué es lo que iba a quedar, tenían varias alternativas que habían costado minutos cada una de ellas, y bueno, cuando se toma la decisión, bueno, me gusta de la primera alternativa me gusta esto, de la segunda me gusta esto, de la tercera, bueno, en otros minutos hacían otro modelo virtual con las características que habían aceptado de cada alternativa, y ya tenían el producto final prácticamente definido. Esto ahorra muchísimo tiempo. Antes en los productos industriales, que había que hacer el prototipo, o sea, hacer la maqueta primero, hacer el prototipo, ya eso llevaba meses, porque era hacerlo en materiales concretos. El prototipo ya había que hacerlo que funcione. Hoy en día, hasta casi se podría decir, se simulan hasta rodajes de un vehículo o de una máquina, como si estuviera realmente funcionando, y solamente son simulaciones hechas en computadora. Entonces eso ahorra de pasar de años, a veces de desarrollo, de investigación y de pruebas. En meses se hace todo virtualmente. Otro caso es que esto es de Ford, esta imagen aquí. Hay un auto, en realidad lo negro es un auto real, ¿no es cierto?, existente, y acá los técnicos, los diseñadores tienen estas visores virtuales, entonces ellos ahí pueden ver alternativas de diseño. Por ejemplo, están modificando la trompa, la entrada de aire, la forma de las luces, entonces ellos ya lo están visualizando proyectado sobre el vehículo existente.
Entonces también, en vez de agarrar el vehículo existente y modificar la chapa, fabricar los faros nuevos, no hace falta. Directamente lo están viendo. Si después esta idea es aprobada, después de modificarla todas las veces que quieran, ahí sí ya se pasa a hacer un prototipo concreto, ¿no es cierto? Pero a veces en términos de días se puede rediseñar un montón de veces y llegar a la solución final. A su vez, otra de las ventajas que tiene esto es que es interdisciplinario también, porque a lo mejor un técnico está viendo el aspecto de cómo entra aire al motor, y el otro está viendo cómo va a ser la iluminación, el otro está viendo cómo va a ser la parte estética. Y antes, cuando se hacían prototipos, tenía que cada uno de los especialistas, digamos, tenía que ver su parte y esperar que el otro hiciera el prototipo para él ver el aspecto que él quería, o que le tocaba, digamos, la responsabilidad de él, ¿no es cierto? En cambio, acá se puede hacer todo en conjunto. Profe, una pregunta. Sí. En este caso, ¿se toman en cuenta también, por ejemplo, AutoCAD y demás software, o solamente las partes visuales? Sí, también entraría, si bien no es tan virtual, pero eso también ahorra mucho tiempo, porque vos lo que diseñas con una herramienta como el AutoCAD, después lo pasas a un sistema que se llama CAM, que es el mecanizado asistido por computadora, y que se nutre, digamos, el programa de mecanizado que está relacionado con el diseño de CAD, ¿no es cierto?, de diseño asistido por computadora. Entonces también ahorra muchos pasos. En la antigüedad, ¿cómo era? Y digo antigüedad, pero no hace tantos años atrás, había que diseñar todo en papel, después el mecanizado de la fabricación era comandado a mano, o sea, no había programas de control numérico que comandaban una máquina. Hoy ya el diseño que vos haces lo transformas en un programa, que ese programa maneja la máquina. Entonces prácticamente lo único que hace falta es que el hombre meta esa idea como diseño de computadora, y el resto viene detrás en consecuencia. Y los tiempos son brevísimos, ¿no es cierto? Desde la idea hasta poder concretar un producto ya fabricado. Perfecto. Ahí, disculpa Dani, agrego, yo al menos en la experiencia mía en lo que es diseño virtual, es un poco lo que plantea ahí el alumno, que hace a manejo de piezas para ensayos de resistencia, para lo que era el mantenimiento preventivo. En eso lo utilizamos bastante. Estoy hablándote hace 15 años atrás, ¿no? Obvio que de 15 años para acá la cantidad de cosas que te muestra acá Dani existen y se utilizan. Quizás no mucho acá, o nos sorprendería en algunos casos que en Córdoba se están usando, pero bueno, al menos yo en lo que fue mantenimiento, para lo que es piezas, sí, no con AutoCAD concretamente, con otro software, que nos daba buen resultado. Y después lo que es algunas cuestiones de diseño virtuales también para aspectos de seguridad con trabajos en altura, digamos también porque era una cuestión de diseños de barandas, pasarelas y cuestiones así, donde vos lo podías trabajar, una vez que lo diseñabas, lo podías trabajar probándolo virtualmente hablando, ¿sí? Básicamente te pones un casco y salís a caminar. Después, me vuelvo un poquito para atrás en la ingeniería perdón Dani, rápido, les tiro los ejemplos, lo que es ergonomía. Hoy hay muchas empresas o fábricas que están pasando. Todo el mundo sabía lo que era el cuello de botella, que el cuello de botella era, siempre lo mirábamos para un producto, una producción, una línea productiva continua, hablando de una línea continua, aquel equipo en el cual te disminuía la velocidad de la línea. Pero para los cálculos también de cuello de botella, actualmente algunas empresas están balanceando entre ergonomía y las velocidades de equipo, ¿sí? Entonces eso como para que lo tengan en cuenta. Porque a veces vos tenés un equipo que anda a super velocidad, de no sé, por hablar 300, 400 golpes, depende del producto que estés hablando. Eso, en chupetines puedes llegar a estar hablando alrededor de 450 golpes por minuto, 450 chupetines en un minuto, vale decir. Y a lo mejor por el diseño ergonómico que vos tenés sobre el equipo, el fabricante y la misma ergonomía no te recomienda, por ejemplo, que la persona no se exponga a más de 300 golpes por minuto.
porque depende del tipo de carga que realice, de lo que sea que esté hablando. Y en la parte de reciclaje, ahí justamente lo que hace a productos alimenticios, hay un gran problema y mucha oportunidad de mejora desde el punto de vista de packaging para aquel que pueda terminar ahí. Conozco varios ingenieros industriales que están trabajando en packaging, porque lo que hace a envolturas, y no hablemos tan solo de que es corrugado, que es muy noble, es lo más fácil de recuperar, pero lo que hace a flexibles hoy por hoy es muy complicado por el tipo de tinta que estamos hablando y los tipos de polipropilenos que estamos utilizando. La mayoría de los polipropilenos que se utilizan en los envoltorios son orientados, que se llaman bicapa o triple capa. Cuando ustedes abran un paquete van a ver incluso que a veces vienen laminados interiormente, ¿sí? Y aquellos que tienen colores utilizan hasta 2 o 3 tipos de tintas, que son cosas que van a ver hasta sus nietos el día de mañana, porque no hay forma de reciclarlos, y la única forma quizás es destruirlos o enterramiento. Y dentro del enterramiento van a vivir por años, y destruirlos implica casi siempre quemarlos. Entonces ahí hay mucha oportunidad para trabajar, sobre todo en Argentina. Nada, eso, Dani, para barrer las 3 cosas. Bueno, ok, gracias. Bien, siguen viendo ahí, ¿no? La pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Por último, acá dice esto de otras técnicas de cobertura del diseño. Se refiere dice, limitaciones preestablecidas en la característica del producto que pueden ajustarse a los procesos de producción. O sea, ¿esto a qué se refiere? Está basado en que, o se supone, digamos, que los procesos de producción se diseñen para que sean flexibles y puedan adaptarse con rapidez o facilidad a los cambios que presentan el diseño en el producto. ¿Qué sería esto? Que hoy en día la necesidad de los clientes, la necesidad del mercado, ustedes ven que es muy cambiante, ¿no es cierto? A veces por una cuestión de moda, un producto está obsoleto. Por eso ustedes ven, sobre todo siempre, el ejemplo de los autos, o puede ser el ejemplo de la ropa, que acompaña mucho a la moda. Lo que este color estaba de moda este año, el año que viene ya no va. Este año se usa corto, el año que viene se usa largo. 7 años se usa largo, el año que viene se usa corto. Y en los vehículos y hasta en los electrodomésticos también. Ustedes entran a una cocina de sus padres y tienen todo un determinado color, un estilo. Y eso fue cambiando. Ustedes entran a una cocina actual y es diferente. Los electrodomésticos son de otros colores, en una época fueron más cuadrados, después fueron más redondeados. Bueno, y eso pasa con los productos de todo tipo, digamos, industriales. Entonces, a la hora de pensar como cobertura de diseño, tenemos que pensar que los procesos de fabricación, y acá viene una palabra que está nombrada ahí, que sean flexibles. O sea, que los equipos, las máquinas de producción, este concepto flexible, es que se puedan cambiar fácilmente, rápidamente, para cambiar el tipo de producto que yo hago, o diferentes diseños de producto que yo haga. ¿Se entiende? Antiguamente, cuando digo antiguamente, estoy hablando de 30 años atrás, no es tan antiguo. Ustedes todavía tal vez no habían nacido, pero acá, por ejemplo, en Argentina, y en casi todo el mundo pasaba que, por ejemplo, acá el Fiat 600 se fabricó durante 20, 25 años, siempre igual. El R12, el Falcon, bueno, algunos modelos de autos que el 504, el 404, o sea, autos que ustedes ya los ven en los museos. Pero ¿qué pasa? Era una época donde los productos estaban pensados y diseñados para ser fabricados durante muchísimos años. En algunos casos en Argentina era porque no había ingresos de vehículos importados, electrodomésticos, todos los productos, digamos, de consumo masivo, no se importaban de otros países. Entonces los fabricantes por años siguieron haciendo siempre el mismo modelo, siempre los mismos colores. ¿Por qué? Porque el cliente no tenía opción.
Ahora, cuando se abrió la importación, la gente empezó a descubrir que podía comprar un auto amarillo, un auto rojo, un auto verde, un auto negro, y podía comprar un auto 20 años más moderno en su diseño, en su concepción, del que le estaban vendiendo en Argentina, ¿no? Pero eso, ya en el mundo, muchos años antes, ya esos conceptos ya se habían cambiado. Entonces, los procesos de fabricación son flexibles y los diseños son cambiantes muy rápidamente. O sea, ustedes vieron que un modelo de un auto dura 2 o 3 años en el mercado y después ya sufre un montón de cambios, ¿no? Entonces, el diseño del producto y la maquinaria que lo fabrica tiene que estar pensado con ese concepto de poderse cambiar rápidamente, y no solo en el tiempo de decir de 2 años a esta parte, sino cambiar hoy en día, porque muchas veces conviven en una línea de fabricación un producto viejo, que a lo mejor hace 10 años que se está haciendo, y viene e ingresa el diseño nuevo, el producto nuevo. Entonces, a la hora de fabricar, a lo mejor 2 días fabrico el modelo viejo y al tercer día tengo que fabricar una tanda de modelos nuevos. Entonces, eso me obliga, para poderlo hacer, de que las máquinas se puedan poner a punto con distintas configuraciones en minutos, en un tiempo muy breve. Porque no tendría sentido decir, paro un día, no produzco nada para regular todas las máquinas para poder fabricar el producto nuevo, porque sería una pérdida de dinero terrible. Eso, bueno, es algo bastante específico, pero bueno, es ese concepto de diseño y fabricación flexible. Y disculpa, en el año 2019 salió un estudio de mercado que la gente empezaba con bueno, digamos, por cuestión económica, la gente empezó a migrar a productos de presentaciones, reitero, dentro del rubro alimenticio, galletas. Por ejemplo, pasaron de usar paquete a bolsa, que es un poco lo más común que ocurre cuando el bolsillo se ve afectado al cliente, ¿sí? Entonces, es un poco más económico siempre lo que es bolsa, y siempre trae más gramaje. Empezamos a ver que se podía hacer un producto que estaba en paquete y pasarlo a bolsa. El tema es que lo hacíamos en una línea que el tipo de envasado era sí o sí paquete. La única forma era llevarlo a otra línea que hacía bolsa, pero era imposible por el tipo de maquinado. Entonces lo que se inventó, junto con ingeniería, se hizo una comunicación entre 2 líneas, muy simple, sencilla, la verdad que terminó siendo sencilla, y aérea, ubicada casi a 3 metros de altura. Se utilizaron cintas de transporte, desviamos el producto entre una línea y otra. Y eso es de alguna forma, esto de hacer productos, digamos, o cambiar, digamos, la forma de pensar con un tipo de producto. Ahí también o con hierro, digamos, hablando de hierros en sí o maquinaria. Y hablando dentro de lo que hace a los productos, un día dijo una persona, che, tenemos esta galleta que lleva chips. Bueno, barro, chips de chocolate. Bueno, barro, che, esta misma galleta con maní. Bueno, probemos. Pumba, salió una galleta con maní. Che, ¿y si le ponemos Rocklet? Pumba, salió la galleta con Rocklet. Entonces es otra forma también muy rápida de ver este sistema que ha presentado Dani en lo que hace a máquinas y equipos, y en lo que hace, si queremos ver, a productos. Nada brillante, pero si alguien no viene y te lo tira sobre la mesa y no se te ocurre nunca. Pero de esa forma generamos, por ejemplo, y no es nada fácil lo que le voy a decir, ocupaciones de líneas, que cuando ustedes trabajen van a hablar mucho de lo que es ocupaciones de línea productiva. Pasamos una línea productiva del 60% al 72, 73%, y otra línea que se estaba muriendo porque solamente tenía un producto, a variar en 3 productos, ¿sí? Perfecto. Bueno, eso también es el concepto justamente de hacer flexible la producción, ¿no? De poder hacer distintos productos, en realidad, en torno a un producto único, que sería tal vez la masa, la forma de la galleta, pero tener distintas variantes para satisfacer a ese capricho, esa moda, por decir, esa necesidad del cliente, sin grandes cambios, digamos, en la línea productiva, ¿no? Bien, bueno,
Entonces, desde todo esto que hemos visto, por un lado lo que vimos en las etapas del diseño del producto, se puede inferir, se puede deducir un enfoque secuencial, y por otra parte, interpretando las técnicas o herramientas, encontramos otro tipo de enfoque que dan a llamarse ingeniería recurrente, que ahora vamos a explicar en cada caso. El enfoque secuencial. En el enfoque secuencial, las especificaciones funcionales nos indican cómo debe funcionar el producto, qué características debe tener, cuáles son los costos y otros detalles. Además, reflejan los requerimientos internos, legales y de mercado. Y las especificaciones de producto, por otro lado, explican en detalle cómo funcionará, incluye los planos que nos dicen cómo van a ser las piezas, de qué material, qué dimensiones van a tener, etc. Van a describir cuáles son las partes y, bueno, los materiales que ya lo dije. Y por otro lado vamos a tener las especificaciones del proceso que indica cómo debe fabricarse. Entonces, con este grupito de flechas, como para graficar un poco, vamos a describir el proceso, que por eso se llama, como dijimos, enfoque secuencial, porque es una secuencia de hechos que se van desencadenando y que empiezan en el marketing o la investigación y el desarrollo, para ver si esa idea, esa ganas de fabricar un producto va a tener aceptación, digamos, de los clientes. Pasan de la idea al concepto del producto, de ahí pasan a los que diseñan el producto, pasan al área o a las personas que hacen la especificación funcional, que dará los detalles de cómo, si es un celular, dirá que tiene que permitir hablar, permitir enviar mensajes, permitir enviar videos, permitir sacar fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Con esas especificaciones funcionales pasa a la ingeniería de producto primero, que es la que hace ya la especificación del producto, ¿sí? Que va a decir con qué elemento técnico va a cumplir el producto a esas especificaciones funcionales que nos han pasado. De allí pasa la ingeniería de proceso para ver cómo van a ser las especificaciones, las características del proceso para poder lograr el producto. Y por último, cuando está todo esto no solo definido, sino ya está hecho la instalación donde se va a realizar el proceso, vamos a entrar en producción. Que no es más ni menos que todo esto que estuvimos viendo desde que empezamos a hablar de producto. Eso es la ingeniería secuencial, que es la tradicional, la que siempre se hizo, donde cada etapa tenía su tiempo, llevaba mucho tiempo, había muchas, como vimos, muchas actividades que eran físicas, concretas, tangibles. En la primera época no se usaban, no existían los diseños virtuales, los medios virtuales, cosas que ahora sí, y que además ahora, como podemos utilizarlas, ya se está dejando de hablar de ingeniería secuencial, sino que se habla de ingeniería recurrente. ¿Qué es? Es juntar, es un poco lo que vimos recién cuando hablábamos del diseño virtual. Lo de recurrente es ¿por qué? Porque hay gente, técnicos, ingenieros, personas de las distintas áreas, de los distintos tipos de tecnologías que tenemos que usar y que van a intervenir en la concreción del producto, que pueden trabajar todos en simultáneo. ¿Por qué? Porque no tenemos que esperar a hacer el modelo, porque el modelo lo hacemos en minutos y lo estamos viendo en una pantalla o lo estamos viendo con un visor 3D, un visor de realidad virtual. Entonces todos en conjunto, como está acá este dibujo, y casi hasta con una cierta informalidad, ya no es la oficina de diseño rígida que estaban todos pensando en silencio, sino que están todos dialogando, interactuando, viendo una cosa virtual que se puede modificar incluso online en el momento, mientras se está discutiendo,
y ahí nomás se puede resolver, digamos, sin llegar a fabricar ningún prototipo, ningún modelo real, ¿sí? Entonces, esto lleva a que se hace el diseño del producto, se piensa en el proceso, porque todos los ingenieros del producto, ingenieros del proceso, están todos trabajando en conjunto, y en definitiva, como muestra este gráfico, el tiempo que se emplea en la tecnología o en la ingeniería recurrente es mucho menor, esta es la escala de tiempo, tiempo es mucho menor desde la idea hasta fabricar el producto que el tiempo que se empleaba en la tecnología secuencial. Y acá en el eje Y dice cantidad de cambios de ingeniería, se refiere a que con la ingeniería recurrente en realidad los cambios que hay son tan breves que los cambios reales, digamos, que se pueden llegar a hacer son mucho menores que en el enfoque secuencial. ¿Por qué? Porque en el secuencial yo tengo que tener el prototipo, o sea, tengo que tener la maqueta primero, el prototipo después, y cada especialista, uno le ve la entrada del aire, el otro le ve los faros, el otro le ve la aerodinámica, el otro le ve la parte, no sé, motriz, y tiene que siempre esperar uno que el otro resuelva o termine su parte para ver si no afectó la de él, o a su vez él no puede mejorar algo. Entonces siempre la cantidad de cambios, cuando se hace la ingeniería secuencial, es mucho más elevada en cantidad. Y por supuesto todo eso trae idas y vueltas, marchas y contramarchas, y en definitiva el producto termina saliendo más tarde al mercado que si hacemos ingeniería recurrente. Tenemos instalaciones industriales ahora a las 8. Bueno, entonces continuamos mañana. Nos vemos mañana, y mañana es a las 20, ¿no? Mañana a las 19:55. Bueno. 55, a las 20. Sí. Bueno, perfecto. Nos vemos mañana entonces.